Buenos días. La clase de hoy es un tema no muy extenso. Vamos a hablar de los vectores unitarios. Bueno, en primer lugar, vectores en plano cartesiano. Bueno, cartesiano. ¿A qué suena eso? René Descartes, un filósofo y matemático francés que vivió entre los años 1596 y 1650. Fundamenta su pensamiento filosófico en la necesidad de tomar un punto de partida sobre el cual construir todo el conocimiento, es decir, en la frase pienso, luego existo. Y en matemáticas es el creador de la geometría analítica, construida también tomando un punto de partida, como vemos acá, un punto de partida, el origen, y dos rectas perpendiculares que se cortan en ese punto. Dos ejes, como ven. Entonces esto es lo que denominamos el sistema cartesiano de coordenadas. Vemos acá el eje, vamos a denominarlo el eje Y y el eje X. Y sobre este sistema de referencia, vemos que aquí hay un vector. Ahora, vectores unitarios. ¿Qué es lo que, bueno, como dice su nombre? Un vector unitario, como dice su nombre, tiene módulo 1 y este va a ser adimensional. Aquí lo que vemos son 4 vectores unitarios. Están denominados por el vector Y positivo, vector Y negativo, el vector J minúscula negativo y el vector J mayúscula. Entonces, estos 4 corresponden a, como vemos en el plano cartesiano, a las 4 direcciones que tenemos. El X positivo, X negativo y Y positivo. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta del plano cartesiano es que al eje Y se le denomina el eje de las ordenadas y al eje X el eje de la abscisa. Y empezando aquí, desde la derecha, el primer cuadrante, y luego siguiendo de manera antihoraria los 4 cuadrantes. Primero, segundo, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Bien, este es el vector unitario. Entonces, ¿qué vamos a concluir? Concluimos que un vector se puede expresar, ven este vector de aquí, pueden ver el vector A. Este vector se puede expresar como la combinación de sus componentes ortogonales, es decir, de los dos ejes ortogonales podemos expresar A de esta manera. El vector A se puede expresar como, bueno, una combinación, una suma de un vector A X, un vector A en X, más un vector A en Y. Entonces, ese vector A que vemos ahí lo podemos descomponer en otros dos vectores que pertenecen a las líneas de acción de los ejes,
coordenados que son ortogonales. Vemos acá, tenemos un vector B y un vector A. Ambos vectores se suman, por ejemplo, recuerden el método del paralelogramo. Bueno, trazaríamos aquí una recta paralela y otra recta paralela. Y uniríamos acá. Y tendríamos el vector A. Entonces, esos dos vectores componen al vector A de aquí. Lo escribimos de esta manera, es decir, siguiendo esta similitud. Y el modelo del vector, como vimos también antes, en el caso particular, cuando formaban 90, usábamos el teorema de Pitágoras y hallamos el modelo vector de esta manera. Bien, ahora vamos a ver algunos ejercicios con esto. Bien, vamos a compartir una pizarra. Entonces, ya. Entonces, a ver, ejercicios relacionados con esto no son tan complicados. Es prácticamente sumar y restar. A ver, por ejemplo, vamos a tener un vector A, el vector A igual a 5 vectores unitarios más 2 vectores J. Y vamos a tener B menos 3 y menos 3i y menos 2j. Ya tenemos aquí los dos vectores y están descompuestos en los vectores unitarios correspondientes a los ejes. Entonces, a ver, ¿qué pasa si nos piden hallar A más B? El vector A más B. Bueno, ahora que están descompuestos, la tarea no va a ser muy complicada. ¿Por qué? Bueno, basta con sumar cada componente, es decir, 5 más menos 3i y 2 más menos 2j.
Sería 5 menos 3, 12. Y 2 menos 2, 0. Es decir, solamente el vector sería 12. Igualmente, si nos piden, por ejemplo, restar vector A menos vector B, ¿qué tendríamos? Pues sería 5 menos 3, 8 y 2 menos 2, 4J. Entonces ese vector vendría a ser 8i más 4J. Bueno, estas son como ecuaciones. Por ejemplo, si te piden 2a más b, multiplicas por 2 acá y sumas b. O sea, 2a. 2a más b sería 10 menos 3, 7. Y 4 menos 2, 2. Bien, 2a más b. 2 por 5, 10, menos 3, 7, y 2 por 2, 4, menos 2, 2. Vale, entonces solamente sumamos. Podemos sumar, cuando nos piden la suma de vectores, podemos también sumar por medio de los componentes. Bueno, ahora vamos a verlo de manera gráfica. Vamos a graficar los ejes. Tenemos ahí el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas. Y ahora, por ejemplo, vamos a tener esto. Y vamos a ponerle 3. Y esto lo vamos a llamar el vector z. Entonces, queremos expresar esto de manera, bueno, en las componentes. Voy a poner acá x. Y pues, como vemos, está en la línea de acción del eje x y entonces el vector z podemos expresarlo, bueno, va hacia la izquierda, entonces va a ser negativo 3, como ya está puesto, y la y. El vector unitario y listo. Entonces este vector z va a tener esta expresión, que son iguales. Entonces, siguiendo con eso, vamos a ver otro ejemplo. El eje de las abscisas y de las ordenadas. Y vamos a tener acá un vector, pero esta vez ya no lo voy a poner en la línea de acción de los ejes, sino vamos a graficarlo por aquí. Listo, ahora vamos a graficar acá un poco de
ya estas rectas paralelas a los ejes. Bien, tenemos el vector ahí, vector A. Y ahora tenemos que, bueno, vamos a expresarlo en la composición de los vectores. Bien, sabemos de que obviamente estos vectores forman 90 grados y estas son rectas paralelas. Y vamos a decir que acá, por ejemplo, está el 3 y aquí está un 4. Es decir, X, este es el Y. Bueno, entonces esto no es tan complicado. El vector A ven acá, 4 ahí hasta este punto y luego aquí 3. Entonces el vector A lo vamos a expresar como 4 y más 3J. Vendrían a ser la suma de este vector y este vector. Es decir, estamos descomponiendo al vector A. Bien, vamos a ver un último ejemplo. Esta clase no es muy extensa. Vamos a graficar aquí otra vez, el plano cartesiano. Y ahora los vectores. Bien, ahí tenemos tres vectores. Y bueno, vamos a escribir acá. Aquí tenemos 5. Aquí tenemos 1. Hasta aquí tenemos 3. Igual hasta aquí. Y aquí vamos a ponerle 1 también. Bien, tenemos tres vectores. Y vamos ahora a diferenciarlos vamos a ponerle nombres. Este va a ser el vector A. El de aquí va a ser el vector B. Y por acá el vector C. Bien, y ya tenemos tres vectores. Recuerden A, B y C. Entonces vamos a quedarnos aquí con los vectores. Y a ver, nos van a pedir un nuevo vector.
lo que nos piden va a ser hallar el vector H, el cual va a ser de la manera A, el vector A, menos el vector C, más el vector B. Entonces, de la manera que lo vamos a hacer va a ser descomponer. Primero, el vector A, que es el que teníamos hacia la izquierda. Ese es el punto. Bueno, vamos a graficar el eje otra vez. El eje A, el vector A, que es el que tenemos hacia la izquierda. Como vemos, es 1 hacia la izquierda y 3 hacia arriba. Entonces vamos a escribirlo menos un I más 3J. Bueno, el vector B vemos que ya está sobre un eje. Es decir, solo tendría una componente. Y ese componente, bueno, sería el mismo vector 3J. ¿Cierto? Está 3 y hacia arriba. Y por último, el vector C. El vector C, bueno, aquí está 5. Hacia el X positivo. Y hacia el Y positivo 1. En el X son así. El vector unitario Y. Y 1, bueno, positivo, J. Bien, entonces ya hemos descompuesto los tres vectores. Para hallar H bastaría con sumar componente con componente. Es decir, A menos C, que sería menos 1, menos 5, sería menos 6. Y más 3 sería menos 3. Y estamos sumando. No, un momento. Tenemos que sumar solamente el A menos el C, ya que para las componentes sí, el vector B no cuenta con componentes sí, hay que recordar que este es un J. Entonces solamente está con esto. Menos 1, menos 5, menos 6. Y ahora sí, para las componentes J tenemos el B. A menos C, 3 menos 1, 2, más 3, que es 5. Y ya tendríamos el vector H. Entonces, ese vector H vamos a tratar de graficarlo. Dice menos 6, ¿sí? Es decir, menos 6 en esta dirección y más 5. No hacia abajo, sino hacia arriba. Menos 6 y más 5. Y ese sería el vector H. Por último, vamos a ver cómo sería la suma. Es decir, aquí si ponemos A más C más B. Bien, A más C sería menos 1 más 5.
En el eje X, o sea, menos 1 más 5 sería 4. Y acá en el eje Y, es decir, con respecto a J, 3 más 3, 6, más 1, 7. Bien, nos dice 4i más 7j. Es decir, hacia acá, por aquí está el 4i y hacia ahí. Entonces, ¿qué tenemos finalmente? Hemos sumado los tres vectores de aquí y hemos podido hallar una resultante en base a sus componentes. Es decir, también tendremos, recuerdan, otros métodos, por ejemplo, aquí hacíamos el método del paralelogramo y luego acá otra vez. Y luego aquí otra vez. Y bueno, eventualmente nos tendría que salir el mismo vector h. Pero en este caso no lo hemos hecho por el método del polígono, por ejemplo. Lo hemos hecho usando la suma de sus componentes en vectores unitarios. Vectores unitarios, es decir, y j. Que por ahora hemos dicho que tienen módulo 1 y son adimensionales. Y claro que vamos a usarlo en los temas más adelante. Bien, entonces eso ha sido todo el tema del día de hoy. Y bueno, gracias por la asistencia y por ver este video. Hasta la próxima.